Ahí está. Así ahí aparece que está grabando. Genial. Está bien. Vamos. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver antiinflamatorios no esteroides en la primera parte y en la segunda parte glucocorticoides, ¿sí? Fármacos súper usados y que seguramente en la práctica habitual les suenan y seguramente los usan ustedes también. Empezamos. Vamos a empezar algo con la fisiología para ver luego de qué nos va a importar la farmacología. Las prostaglandinas se sintetizan, son intermediarios inflamatorios y mediadores inflamatorios y van a tener ciertas funciones fisiológicas en las células de muchas partes del cuerpo. Esta es fíjense que está acá el dibujito es la membrana de la célula, ¿sí? De acá se van a sacar fosfolípidos con la fosfolipasa A2 que va a generar ácido araquidónico. El ácido araquidónico, después, con otra enzima, que es la lipooxigenasa, va a generar leucotrienos, que también tienen ciertas funciones en distintas partes, en distintas células y en distintas partes del cuerpo. Por otro lado, del ácido araquidónico, la COX-1 y la COX-2, que son ciclooxigenasa, van a generar tromboxano A2 y prostaglandinas. ¿Sí? Lo que nos va a importar para la clase de hoy son estas prostaglandinas. ¿Cuáles son de estas prostaglandinas? Uy, paren que me corro ahí para así me veo, ahí veo bien el borde. La prostaglandina D, la prostaglandina E2, ¿sí? Importante, la vamos a ver, la voy a repetir bastante en la clase de hoy a la E2, la F2 alfa y la I2, que también se puede llamar prostaciclina. Entonces, si les digo prostaciclina, me voy a estar refiriendo a esta. Esto es algo fisiológico que pasa en todas las células o en la mayoría del cuerpo. Vamos a ver entonces, como les dije antes, AINES y glucocorticoides. Entonces, ¿dónde actúan los AINES? Van a actuar inhibiendo a la COX-1 y a la COX-2, y los glucocorticoides van a actuar inhibiendo a la COX-2 nada más, y también a la fosfolipasa A2. Los IECA tienen cierto efecto también acá. Una aclaración, fíjense acá al costado, los tejidos producen un tipo de prostaglandinas principal, y por lo tanto no todos los tejidos van a generar las mismas prostaglandinas. Y dependiendo de qué tejido hablemos, va a generar una u otra en mayor cantidad. Eso les voy a ir aclarando a medida que va pasando la clase. Pasamos y vamos a ver ciertas diferencias que hay entre la COX-1, que eran las enzimas, ¿se acuerdan que les dije estas dos? Vamos a ver ciertas diferencias entre la COX-1 y la COX-2. En la COX-1 tiene una expresión constitutiva en todos los tejidos. Constitutiva significa que está siempre, en todo momento, y en todos o la mayoría de los tejidos. Es citosólica, está en la parte del citosol de la célula. Tiene una función que es el mantenimiento de la homeostasis. La homeostasis es un estado de equilibrio, ¿sí? Que se genere un equilibrio con todas las funciones, que no predomine una sobre la otra. Esa va a ser la función de la COX-1 y para eso va a sintetizar algunas prostaglandinas. Otra de las características que tiene es que en las plaquetas se encuentra la COX-1 y va a sintetizar tromboxano A2. Vamos a ver por qué va a ser esto importante y por eso se los puse ahí en negrita para que lo recuerden. Va a ser inhibida por los AINES, ¿sí? Los de la clase de hoy. Por otro lado está la COX-2, que tiene una expresión inducida, o sea que no va a estar siempre en todos los tejidos, sino que va a aparecer en los tejidos en determinadas situaciones. ¿Cuándo? Generalmente con inflamación. Está en la parte microsomal de las células, predomina en sitios de inflamación, ¿sí? Como les dije, aparece, no está siempre, aparece, se la sintetiza más en las células cuando hay inflamación, excepto en el endotelio vascular, donde ahí va a estar siempre de forma constitutiva, y va a producir prostaciclina. ¿Sí? Vamos a ver después qué función tiene esto y por qué también la puse en negrita para resaltar esta importancia. Va a ser inhibida por los AINES y por los glucocorticoides, ¿sí? Por los dos grupos farmacológicos que vamos a ver hoy. Y va a ser inducida por citoquinas, factores de crecimiento y fuerzas de cizallamiento, que estas tres cosas van a ser las que generen inflamación. Entonces, si se generan con la inflamación, van a estar inducidas por estos citoquinas, factores de crecimiento. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren que repita algo?
Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a ver la fisiología de las prostaglandinas, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de las prostaglandinas? Por un lado, a nivel del hipotálamo, fíjense que está acá, la prostaglandina E2 lo que va a generar, se va a sintetizar a nivel del hipotálamo y va a activar mecanismos fisiológicos para generar calor, como la vasoconstricción periférica, piloerección y temblor. Va a generar fiebre, porque estamos hablando que se va a sintetizar en situaciones de inflamación, y cuando hay inflamación puede haber fiebre, ¿sí? Entonces va a estar mediada por la prostaglandina E2 en el hipotálamo. A nivel de la sensibilización dolorosa, la prostaglandina E2 y la prostaciclina van a generar, van a liberarse en el sitio local de inflamación y van a generar una disminución, del umbral combustible, del umbral doloroso. O sea que vamos a tener más fácil dolor, ¿sí? Como suele pasar que nos lastimamos y que después tenemos como la zona esa más sensible y decimos, ay, como que duele más, y es por esta razón, por las prostaglandinas. Está más sensibilizada al dolor la zona de inflamación. A nivel de la sangre, vamos a ver una gran diferencia, algo que ya les había aclarado antes, del tromboxano A2, que se va a sintetizar en las plaquetas y por medio de la COX-1, y este tromboxano va a generar vasoconstricción y agregación plaquetaria. Entonces, tromboxano va a sintetizarse en las plaquetas, COX-1 va a generar vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y por otro lado vamos a tener el opuesto, digamos, ¿sí? Que va a ser la prostaciclina, que se va a sintetizar en el endotelio vascular y con la COX-2, y va a generar lo opuesto, vasodilatación y antiagregación plaquetaria. ¿Sí? Esto es súper importante porque vamos a ver después que la aspirina va a tener un efecto en esto, ¿sí? La aspirina vieron que se usa como antiagregante plaquetario, vamos a ver por qué, y bueno, esto tiene que ver, este es el fundamento fisiológico. ¿Sí? Por un lado, tromboxano 2, vasoconstricción y agregación plaquetaria, por otro lado, prostaciclina, vasodilatación y antiagregación plaquetaria. También la prostaciclina mantiene permeable el ductus arterioso, ¿sí? En la circulación fetal es imprescindible, y después cuando nace el bebé ya se cierra solo el ductus arterioso, o si no se cierra solo, puede ser que tengamos que dar un fármaco, que lo vamos a ver en la clase de hoy. Otra aclaración, la prostaglandina E2 es sintetizada en el endotelio vascular de las arteriolas aferentes renales, y también va a generar vasodilatación. ¿Y para qué se sintetiza en esta parte? Para que el riñón pueda mantener un flujo de sangre normal y que no haya una disminución del volumen filtrado glomerular. ¿Sí? Es importante siempre el riñón, muy sensible a los cambios de sangre que pasan a través del filtrado glomerular, entonces va a ser muy importante la prostaglandina, va a cumplir un rol importante en esta función. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a seguir con las prostaglandinas, pero vamos a hablar ahora un poquito de prostaglandinas y de los leucotrienos que les mencioné antes. Empezamos con la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Estos dos van a generar broncodilatación, ¿sí? Pero por otro lado, los leucotrienos, fíjense, leucotrienos LT, digamos, de tipo E, C y D4, van a generar broncoconstricción y broncorrea. ¿Sí? En todas las situaciones en que pueda haber una broncoconstricción y broncorrea, puede ser que los mediadores sean los leucotrienos. También va a importar esto en algo que vamos a ver más adelante. Profe, ¿puede volver una vez más? Ahí, ¿Sí? por favor, gracias. ¿Quieres que lo repita? No, es que estaba tomando apunte. Ah, sí. Los leucotrienos, broncoconstricción y broncorrea. ¿Ahí está? Sí, profe. Bueno. Seguimos.
¿sí? A nivel del estómago, la protección de la mucosa gástrica, algo muy importante y un gran efecto adverso que van a tener los AINES, que vamos a ver más adelante, de los principales. Entonces, la prostaglandina E2 va a generar un aumento en la secreción de moco, una disminución de la secreción ácida y vasodilatación. Estos 3 puntos son claves y son muy importantes para que no se genere un daño en la mucosa, ¿sí? Entonces la prostaglandina E va a tener esa función, evitar el daño en la mucosa del estómago. Vamos a ver un uso, ya empezamos a ver uno de los usos farmacológicos que podría ser, las análogos de prostaglandinas, que se los llama gastroprotectores, como el misoprostol y el emprostil, tienen una función en esto. Si son análogos de la prostaglandina, van a generar estas 3 funciones. Aumentan la secreción mucosa, disminuyen la secreción ácida y generan vasodilatación. En general, pueden ser usados, no son de la primera línea en cuanto a al tratamiento, como gastroprotectores, y tal vez no lo hayan visto, o si lo vieron, lo vamos a ver en la clase que viene igual con digestivo, generan cierta incomodidad en los pacientes porque tienen que tomarlo 4 veces al día, por lo que es bastante incómodo, y también la primera semana principalmente generan malestar abdominal y diarrea, entonces no son muy usados por esto, además de que tienen un precio mucho mayor que otros gastroprotectores, como podrían ser omeprazol o ranitidina. Los vamos a ver en la clase que viene, igual a eso. Y voy a volverles a hablar de misoprostol, pero en este caso ya vemos el fundamento de su función. Por otro lado, está a nivel renal, la prostaglandina E2, que les dije antes, va a generar vasodilatación, ¿se acuerdan que les dije en la anterior aferente renal? Y en situaciones de deshidratación, las prostaglandinas son sintetizadas para mantener esa vasodilatación. ¿Para qué? Porque en una situación de deshidratación se genera una disminución del filtrado glomerular y eso no tiene que pasar porque puede haber daño renal. Entonces las prostaglandinas tienen una función de generar vasodilatación para que no disminuzca el filtrado glomerular y de esta forma poder mantenerlo para evitar el daño renal. Son muy importantes a nivel de la protección gástrica y renal. La prostaglandina E2. ¿Vamos bien? Sí. Otra de las funciones. En la prostaglandina F2 alfa genera contracción uterina y la prostaglandina E2 y la prostaciclina generan relajación uterina y la relajación del miometrio. Por otro lado, esto va a ser en el útero no grávido, digamos. Cuando está el útero grávido, digamos, durante el embarazo, o para el inicio del trabajo de parto, va a ser muy importante la prostaglandina E2, que junto con la prostaglandina F van a generar contracción uterina, para justamente iniciar el trabajo de parto. ¿Cómo van a hacerlo a esta contracción uterina? Van a aumentar la frecuencia de las contracciones, van a aumentar la intensidad y van a aumentar el tono de las contracciones. Entonces esto va a generar luego con el borramiento del cuello uterino el trabajo de parto. Otra aclaración, que también lo mencioné en la diapo anterior, el misoprostol y emprostil son análogos de prostaglandinas que pueden usarse para inducir el parto, o también otro de los usos como abortivos, justamente por el aumento de las contracciones uterinas. ¿Vamos bien? ¿Digo? Dígame, ¿no? Si tiene alguna duda. Sofía no está, ¿no? Así justo le aclaro la de... A ver, no la veo. Buenísimo. No. Profe, si quiere aclararlo, total queda grabado y yo después paso la grabación. Ah, bueno. Ah, sí, podría ser. Porque ella había preguntado por el Duvarilán. En ese caso, yo no me acordaba que esa era la marca, pero es la marca de la isoxsuprina. Les escribo si quieren. Sí. Les escribo acá. Les escribo por el chat. Ay, uy, ¿qué marqué? Se me fue la diapo.
Ahí está. Es la marca Duailán de la exoxuprina, que es un agonista beta, ¿sí? Útero inhibidor, que ella me había preguntado la vez pasada, como eso, para comentarle de la duda. Pero bueno, si ve el video lo resolvimos. Paso a la siguiente diapo. Importantísimo y uno de los principales usos que van a tener los AINES, justamente está en su nombre, los AINES son antiinflamatorios. La función de las prostaglandinas va a ser aumentar la permeabilidad capilar para facilitar la exudación de líquido y proteínas al sitio de inflamación, y producen vasodilatación local, lo que va a permitir la llegada de células del sistema inmune a los mediadores a los sitios de inflamación. ¿Sí? Esto va a ser importantísimo para recordar. Entonces, terminamos con la parte de fisiología de las prostaglandinas, lo que pasa habitualmente en el cuerpo. Vamos a ver ahora qué va a pasar cuando nosotros damos los AINES que van a inhibir a las prostaglandinas. ¿Sí? Entonces, todas las funciones que vimos hasta ahora van a estar inhibidas y se va a generar el efecto opuesto. Paso. Mecanismo de acción de los AINES. Inhiben a la COX, la ciclooxigenasa, que se acuerdan que la COX era la que sintetizaba a las prostaglandinas. Pueden inhibirla de forma reversible o de forma irreversible. ¿Cuáles son los irreversibles? La indometacina y el ácido acetilsalicílico o aspirina. ¿Sí? La indometacina es el que puede ser usado para cerrar el ductus arterioso que les mencioné antes. Les aclaro que este es el nombre. Va a haber una diferencia entre los AINES, cuáles tienen una mayor selectividad por la COX-1 y cuáles tienen una mayor selectividad por la COX-2. Los que tienen mayor selectividad por la COX-1 van a ser indometacina, ácido acetilsalicílico o aspirina y piroxicam. Por otro lado, vamos al otro lado al otro extremo, los que tienen mayor selectividad por la COX-2 van a ser celecoxib, etoricoxib, o todos los que terminan en coxib, meloxicam y diclofenac. ¿Sí? Diclofenac lo puse más chiquito porque también tiene un poco de actividad por la COX-1, entonces está como más para el medio. Y estos que están acá en el medio no van a tener selectividad, van a unirse a la COX-1 tanto como se unen a la COX-2, ¿sí? No son selectivos. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, clonixinatodelicina, dipirona, ketorolac, ácido salicílico, ¿sí? Que es el metabolito de la aspirina, y el paracetamol. Hay muchos más AINES, pero bueno, estos son los principales y se los pongo acá. ¿Vamos bien? Sí, profe. Seguimos. Bueno, seguimos con los efectos. Los efectos farmacológicos, o sea, los efectos que vamos a estar buscando nosotros cuando damos un AINE. ¿Cuáles son estos efectos? Que sean antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Fíjense que es un triángulo. ¿Pueden estar los tres? Sí, pueden estar los tres efectos. Pero hay algunas situaciones en las que se dan solo uno o solo dos efectos y no está el otro. Y no es que tienen que estar sí o sí los tres para hacer AINES. O tal vez hay uno que sea más fuerte que el otro. Justamente algunos de estos fármacos son más eficaces en uno de los efectos que en otro. Una aclaración especial: el paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio. Y también es el único básico. El resto de los AINES son ácidos. El paracetamol es básico. Y además no es antiinflamatorio. Entonces, muchos dicen que no hay que considerarlo como un AINE, porque justamente el nombre AINE es antiinflamatorios no esteroides. Y si el paracetamol no es un antiinflamatorio, no debería considerarse AINE. Pero bueno, lo damos en la clase, en esta clase, para que no quede solito, sino porque queda sin ningún grupo farmacológico. Vamos a ver ahora las funciones que habíamos visto con las prostaglandinas, cómo son inhibidas con los AINE. Habíamos hablado de la fiebre por la prostaglandina E2, y si damos un AINE, justamente va a ser inhibida la síntesis de la prostaglandina E2, y entonces van a actuar como antipiréticos. A nivel de la sensibilización dolorosa, van a generar analgesia, ¿sí? Entonces son antipiréticos y analgésicos, como habíamos visto. A nivel de la inflamación, van a inhibir todas estas funciones de las prostaglandinas porque inhiben la síntesis de las prostaglandinas y por lo tanto van a ser antiinflamatorios. Vamos a ver otras funciones.
Al inhibir la síntesis de la prostaglandina F2-alfa, inhibe la contracción uterina, y de esta forma va a generar analgesia en dolores menstruales. Y el dolor menstrual es porque el útero, el miometrio, se está contrayendo mucho y eso genera dolor. Entonces, para inhibir esto, podemos dar un AINE. Fíjense acá algunas marcas, bueno, Ponstil o bueno, Ibuvanol son marcas más usadas para dolores menstruales, son AINES. ¿Sí? Fíjense, ibuprofeno y ácido mefenámico. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora algunas características de cada uno de los AINES, de los principales, los más importantes. Empezamos con el ácido acetil salicílico, o la aspirina, que es la droga patrón del grupo, ¿sí? El más importante, y genera inhibición irreversible y con mayor afinidad por la COX-1, ¿sí? Lo que les había comentado antes. Tiene un metabolito activo, que es el ácido salicílico, que es un inhibidor reversible y no selectivo de la COX. Se va a unir a la COX-1 tanto como a la COX-2. Además, tiene un efecto, y fíjense lo puse en negrita para resaltar, tiene un efecto preventivo antitrombótico, principalmente en bajas dosis. Esto muy importante de recalcar. Ahora vamos a ver cómo va a ser este efecto. ¿Se acuerdan que les había comentado antes sobre el tromboxano A2, que se sintetiza en las plaquetas y con la COX-1, y genera vasoconstricción más agregación plaquetaria? Y por otro lado, está la prostaciclina, que se sintetiza en el endotelio vascular con la COX-2 y que genera vasodilatación y antiagregación plaquetaria. Y entonces, cuando damos ácido acetil salicílico, que habíamos dicho que era más selectivo, prefiere a la COX-1, va a llegar a la sangre y va a inhibir a la COX-1. Entonces, si inhibo una parte, esto habíamos dicho de la homeostasis, ¿sí? Mantener siempre un equilibrio. Si en este equilibrio bloqueo uno, va a predominar el otro, entonces va a predominar la vasodilatación y la antiagregación plaquetaria. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque este efecto va a ser usado, la aspirina, como antiagregante plaquetario, principalmente en dosis bajas, porque este efecto se ve más cuando se da en dosis bajas. ¿A qué se consideran dosis bajas? Menos de 325 miligramos. Principalmente, generalmente como preventivo se usa entre 75 y 100 miligramos, pero a dosis mayores ya pierde ese efecto selectivo de antiagregante y también predomina su efecto antiinflamatorio. Y con este efecto antiinflamatorio van a predominar también más efectos adversos. Entonces, si queremos dar a la aspirina como antiagregante plaquetario, porque un paciente tuvo un infarto agudo de miocardio, vamos a dar en dosis bajas, 75, 100 miligramos. Si un paciente le duele la cabeza o tiene alguna situación de inflamación y decimos, bueno, vamos a dar aspirina para eso, para que sea antiinflamatorio, tenemos que dar más de 325 miligramos. Podemos usar o 500 miligramos o 1 gramo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Una aclaración, siempre suspender el ácido acetil salicílico antes de procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Obviamente si el procedimiento quirúrgico está programado. Si es una cirugía de urgencia y bueno, el paciente había tomado la aspirina, se tiene que operar y se tiene que operar igual. Pero si es un procedimiento quirúrgico programado, es importante que se lo suspenda una semana antes, ¿sí? Porque el efecto de la aspirina se prolonga luego de suspenderlo por aproximadamente una semana, 10 días. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, hacerle acordar al paciente. Ahí pasamos. Seguimos con el ácido acetil salicílico, y ahora vemos la farmacocinética. Se da por vía oral, tiene una biodisponibilidad bastante alta, mediana unión a proteínas, sufre desacetilación, ¿sí? Fíjense que es ácido acetil salicílico. Se desacetila, ¿qué significa? Este grupo acetil se le va, ¿sí? Se lo saca. ¿Y a dónde va ese grupo acetil? Se le une a la COX, y entonces la COX queda inactivada. Ese es el mecanismo por el que actúa, y por eso sufre desacetilación. ¿En dónde? En mucosa intestinal, una forma de metabolismo, en sangre es cuando se le va el ácido acetil,
se lo da en sangre a las plaquetas que tiene la COX-1, y ahí es cuando tiene su efecto. O si no, también puede sufrir desacetilación en hígado. ¿Se entendió esto? ¿Lo Sí, puede sí. repetir, profe, por favor? Bueno, el ácido acetil salicílico, fíjate, es un ácido y tiene un acetil y salicílico. ¿Sí? Entonces, este grupo acetil es una parte que tiene en la molécula como una mochilita. Entonces, viene con la mochilita del ácido acetil salicílico y la mochilita la puede perder en distintas partes. ¿Dónde la puede perder? En la mucosa intestinal, por algunas enzimas que se la sacan, ¿sí? Le sacan el grupo acetilo, la desacetilan. Puede suceder en el hígado, ¿sí? ¿Se acuerdan seguro de farmacocinética? Que el hígado metaboliza un montón de drogas, entonces el hígado puede desacetilarla, sacarle el grupito ese acetilo, o puede suceder en sangre. En sangre, ¿qué va a pasar? El ácido acetil salicílico se mete en la plaqueta y le da a la plaqueta, a la COX-1 que estaba en la plaqueta, le da el grupo acetilo. De esa forma, la mochilita le queda ahora a la COX. Y si la COX tiene la mochilita, no funciona. La COX con el grupo acetilo no funciona. Va a quedar inactivada. Y ese es el mecanismo por el que termina actuando. Ok, gracias. ¿Se entendió? Sí, ¿Segura? sí, muy claro. ¿Sí? Entonces, metabolismo desacetilación. Si le sacamos el grupo acetil, fíjense, tachamos este acetil, queda ácido salicílico, que era un metabolito que yo había dicho que tiene actividad, y va a tener actividad para la COX-1 y también para la COX-2. Se las voy a inhibir a las dos. Vida media del ácido acetil salicílico va a ser de 15 minutos. Cortita la vida media, fíjense. Pero su efecto va a ser prolongado, como antiagregante plaquetario. A nivel renal se va a eliminar en forma de ácido salicilúrico o ácido salicilglucurónido. Estos son dos metabolitos que va a tener que se van a eliminar por vía renal. Tiene algo característico que se elimina por la secreción tubular de ácidos. En el riñón hay las drogas pueden filtrarse a través del glomérulo o pueden en el túbulo renal excretarse. Si se excretan hay como unos canales por los que pasan drogas o metabolitos o iones, etc. Hay uno específico que se llama el secretor de ácidos orgánicos, por el cual se van a ir justamente los ácidos orgánicos. El ácido acetilsalicílico es un ácido, entonces va a pasar por ahí. Pero el tema es que puede competir con otros. ¿Sí? Si hay muchos ácidos en el cuerpo y todos quieren salir por ahí, no van a entrar, entonces puede llegar a haber competencia con otros fármacos principalmente, otros fármacos ácidos justamente, o con ácidos orgánicos endógenos, digamos, como por ejemplo el ácido úrico y el ácido láctico. Importante para recordar esto porque puede competir con otros fármacos. Va a aumentar su excreción si la orina es más básica. Entonces, con intoxicaciones por aspirina, se da bicarbonato de sodio para que la orina se vuelva más básica y de esta forma se va a eliminar más fácil. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, seguimos. Efectos adversos característicos del ácido acetilsalicílico, específicos de este, ¿sí? Después del grupo vamos a ver todos en general. Pero de este puede generar el síndrome de Rey o Reye en niños que tienen una fiebre viral, y que esto va a generar, si tiene una fiebre de causa viral, le puede generar una hepatopatía que puede evolucionar a una encefalopatía. ¿Sí? Entonces, por eso no está indicado dar aspirina en niños cuando tienen una fiebre. ¿Sí? Acción también antivitamina K, ¿sí? Lo que puede interaccionar y va a interaccionar con anticoagulantes, ¿sí? Como por ejemplo la warfarina o la cenocumarol, pueden interaccionar, entonces tener en cuenta esto, porque si interaccionan los dos, se complotan, digamos, se complementan, y pueden generar sangrados en el paciente. Entonces algo para tener en cuenta. Y también tiene un efecto que es el asma sensible a la aspirina, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, la razón de por qué hay un asma sensible a aspirina. Interacciones medicamentosas. Farmacocinéticas puede ser,
unión a proteínas, ¿sí? Que en cuanto a la unión por las proteínas, la albúmina se une a la aspirina se une a la albúmina, hay otro fármaco que está unido a la albúmina y lo desplaza. Esos fármacos, ¿cuáles son? Los anticoagulantes orales, ¿sí? Importante para tener en cuenta, porque fíjense que les había dicho, además del efecto antivitamina K, y en la secreción tubular de ácidos, que les había mencionado a nivel del riñón, para salir del riñón, como hacen con el metotrexato, diuréticos de asa, tiazidas, ácido láctico. Todos estos pueden competir, y si el paciente toma alguno de estos fármacos y además toma aspirina, se van a estar ahí compitiendo y hay alguno que va a quedar. Y si hay alguno que no puede salir del cuerpo, va a quedar mucho adentro, y si queda mucho adentro, ¿qué puede pasar? Si no puede eliminarse del cuerpo un fármaco, y se queda mucho tiempo adentro, aumenta su concentración, ¿y qué les parece que puede? Puede producir una intoxicación o puede producir un déficit renal o un hepático. Perfecto, claro, dependiendo cuál sea el efecto, puede producir una intoxicación, efectos adversos, que no van a ser los que estamos buscando. ¿Sí? El metotrexato es importantísimo para tener en cuenta que no genera efectos graves. Interacciones farmacodinámicas, el efecto antivitamina K, que había mencionado antes, que potencia la acción de los anticoagulantes orales. Entonces, fíjense, hay dos razones por las que no deberían combinarse. Hay veces que se combinan, sí, pero en esas situaciones está controlado el paciente, ¿sí? Se corrobora con el RIN, después seguro que en la clase de cardio lo van a ver, para ver que esté en su forma normal, digamos, la sangre, que no esté demasiado anticoagulado, porque si está demasiado anticoagulado puede tener sangrados. Tiene un efecto antiagregante plaquetario que se suma al anticoagulante. Además del antivitamina K, su efecto antiagregante plaquetario, que fue el que les dije antes. ¿Quedó claro esto? De interacciones. Sí, profe. Pasamos. En los AINES ácidos y especialmente, bueno, la aspirina tiene muchas interacciones con los anticoagulantes orales, y por lo tanto, en estos casos, si un paciente está anticoagulado, lo ideal, anticoagulado con como warfarina o acenocumarol, lo ideal sería darle paracetamol, que no va a tener este efecto, ¿sí? Del efecto antiagregante, lo va a tener la aspirina. Los otros AINES ácidos también pueden tenerlo, pero el paracetamol no va a hacer mucho. Seguro que lo saben a esto, que lo han vivido. En el caso de la patología del dengue, si cuando un paciente tiene dengue y le duele el cuerpo y tiene fiebre, ¿qué le decimos que tome para la fiebre? Paracetamol. Paracetamol. Muy bien, paracetamol, excelente. Porque el dengue va a generar ciertas coagulopatías, puede generar sangrados el dengue. Entonces, si digamos, además de la patología que tiene, además del dengue, le damos aspirina o algún AINE ácido que le puede generar más sangrados, lo vamos a estar empeorando y el paciente puede llegar a morir, o puede llegar a tener complicaciones graves. Entonces, por eso le damos el paracetamol, porque el paracetamol no tiene efectos en la sangre. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Claro, y ahora viste que con esto del COVID, que también te dice que solo paracetamol. Claro, también. Por lo mismo. También. Sí. Entonces ahora saben la razón de por qué es eso. Bueno, no sé si, no lo vi antes, pero por las dos voy a volver para aclararles los del asma sensible a la aspirina. Sí. Perdón, porque no recuerdo, no sé si me salté la diapositiva. Acá. ¿Recuerdan esta diapo que les mostré antes? Fíjense, acá están las prostaglandinas que generan broncodilatación y acá están los leucotrienos que generan broncoconstricción y broncorrea. Si yo doy aspirina y la aspirina bloquea esto, paren que les dibujo ahí lindo. Con la aspirina estoy bloqueando esto, ¿qué puede generarse? En un paciente susceptible, no en todos, pero en un paciente susceptible. Si esto disminuye, va a aumentar esto, ¿sí? Y si aumenta broncoconstricción y broncorrea, en un paciente susceptible puede generarse una crisis o asma, ¿sí? Una crisis asmática. ¿Se entiende esto? Ahí.
Sí, profe. Ahí sigo. Perdón, que volví para atrás. Ahí está. Estábamos entonces con los efectos del ácido acetilsalicílico, habíamos dicho del paracetamol, que no se puede dar en dengue o COVID tampoco. Ahí está. Bueno. Derivados del ácido propiónico, otros de los AINES, súper conocidos, ibuprofeno y naproxeno. Tiene una vida media corta el ibuprofeno de 2 a 3 horas, entonces va a necesitar más tomas diarias que el naproxeno, que tiene una vida media de 14 horas, entonces permite menos tomas diarias. El ibuprofeno puede usarse en pediatría, que se suele usar en pediatría, 10 miligramos kilo es la dosis recomendada, y el naproxeno es útil para patologías crónicas, porque justamente al tener una vida media más prolongada, va a molestarle menos al paciente, porque el ibuprofeno, ¿se acuerdan que es tomarlo cada 8 horas? Si lo tenemos que tomar varias veces por día, en una patología crónica va a molestarle más al paciente. Entonces, para evitar eso, podemos elegir naproxeno, que lo va a tomar menos veces por día. ¿Sí? Son los que menor incidencia tienen de lesión gastrointestinal. Pero, sin embargo, con los pacientes que consumen estas drogas tienen el doble comparado con los que no la consumen. ¿Sí? Entonces, dentro de todos los AINES, estos dos son los que menos efectos adversos gastrointestinales tienen. Pero si vos tomás ibuprofeno o naproxeno, vas a tener el doble de riesgo que alguien que no lo toma. ¿Sí? Esto es para tener en cuenta, porque uno dice, bueno, es algo sencillo, no tiene efectos adversos. Tiene efectos y pueden ser graves. Vamos a ver cuáles son a nivel gastrointestinal. ¿Sí? No es para tomarlo como agua, digamos. Perdón, una consulta, discúlpame. Sí, sí. Me quedé ahí. O sea, si yo tomo siempre ibuprofeno o naproxeno, corro el riesgo de que tenga, o sea, problemas gastrointestinales. No entendí esa parte, ¿me podrías explicar? Claro, ahora vamos a ver después los efectos adversos en general de todos los AINES. Pero les adelanto una cosa, que los AINES van a generar trastornos gastrointestinales, ¿sí? Se acuerdan que las prostaglandinas generan protección a nivel estomacal, entonces los AINES pueden generar trastornos. ¿De qué tipo? De úlceras gastroduodenales, ¿sí? Entonces, ¿hay riesgo tomando los AINES? Sí, todos en general van a tener riesgo de generar úlceras. En el caso de ibuprofeno y naproxeno son los que menos riesgo tienen, pero sin embargo, si uno abusa de estos fármacos, pueden tener riesgo, y fíjate, y se vio que tiene el doble de riesgo que alguien que no los toma. ¿Se entendió esto? Ah, sí, entendí, perfecto. Perfecto, gracias. Una vez que tomás un ibuprofeno porque te duele la cabeza, no pasa nada, pero es más que nada en pacientes que lo toman cada periodos cortos de tiempo, que dicen, no, cada 4 horas me tomo un ibuprofeno, total no pasa nada, o si no, que se toman muchas veces por día, muchas veces tal vez por alguna patología que tienen, por algún dolor, y abusan de estos AINES, hay que tener en cuenta que no son nada sencillos y tienen efectos que pueden ser graves. Sigo. Con el diclofenac, otro de los AINES súper también conocido. Consulta, perdón, ¿no? Volviendo al ibuprofeno, ¿el ibuprofeno puede ser que también sea un antiagregante plaquetario? Claro, es un AINE ácido. De todos los AINES pueden tener un efecto antiagregante plaquetario. No se los usa como antiagregante plaquetario. Claro, ¿Sí? sí, La aspirina la usamos como antiagregante, pero el ibuprofeno no. Pero puede tener un efecto. Ah, bien. Claro, por eso el ibuprofeno no está recomendado. Con lo que les dije del paracetamol, vieron que para el dengue no es indicado usar ibuprofeno justamente por esta razón, porque no es en sí antiagregante, pero puede tener un efecto antiagregante. Bien, ¿Sí? Gracias. No, está bien. Seguimos con el diclofenac. Uno de los AINES de mayor consumo de todos los que hay, tiene múltiples vías de administración, vía oral, intramuscular, asociado a corticoide, puede administrarse, o en forma tópica en gel. ¿Sí? En el naproxeno hay una, me parece que es Bengué, que siempre lo veo en la tele, la publicidad, que es una crema que tiene naproxeno. Sí, es eso, ¿no? Tiene una dosis variable según la forma de administración y tiene efectos adversos propios, como el aumento de las transaminasas hepáticas
o aumento del riesgo cardiovascular. Se vio este efecto, que es algo para tener en cuenta, no es muy frecuente, pero no es para sacarle mérito, digamos. ¿Pero qué, profe, puede causar alguna taquicardia o algo así? No, más asociado a tromboembolismos o asociado a situaciones de isquemia. No es la única causa igual, en pacientes que tienen esas patologías, tromboembolismo o isquemias, tienen muchos factores. Y se ve que uno de estos factores podría llegar a ser el consumo crónico de diclofenac. Ah, perfecto, Algo que gracias. se vio asociado, pero no es que si uno toma diclofenac va a tener un infarto al otro día, no, para nada. Puede tener el riesgo, va sumando, es como sumar los numeritos para el bingo y decir, bueno, fuiste sumando unos cuantos y te ganaste, y bueno, el diclofenac es uno de esos numeritos, diciéndolo muy de forma superficial, ¿no? Pero bueno, sigo. Ketorolac, dosis habitual de 10 a 20 miligramos. Tiene vías de administración múltiples, vía oral, sublingual, intramuscular e intravenosa. Tiene efectos adversos propios, como, o sea, es como de los que resaltan de todos los AINES, que es la mayor incidencia de daño en la mucosa gastrointestinal y de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque tiene una gran potencia el ketorolac, gran potencia analgésica, y como estamos cuando damos el ketorolac, justamente buscamos esa gran potencia analgésica, pero junto con esa gran potencia analgésica va a venir una gran potencia para hacer efectos adversos, y estos efectos adversos van a ser daño de la mucosa gastrointestinal e insuficiencia renal. ¿Sí? Muy importante para tener en cuenta, porque es uno de los que más se asocia a estos efectos adversos. Una aclaración: no se recomienda su administración por más de 5 días por vía oral o 2 días por vía intravenosa. ¿Sí? Entonces, algo para aclarar a los pacientes que no abusen, porque puede llegar, conozco casos que se sacaron una muela y tomaron por una semana, 10 días más o menos, el ketorolac porque tenían dolor, y bueno, después tuvieron complicaciones graves. Es muy utilizada en posoperatorios y procedimientos dentales justamente por su gran potencia analgésica. ¿Vamos bien? Profe, le hago una pregunta con respecto al diclofenac. Sí. ¿Por qué no se recomiendan pacientes diabéticos? Y escuché que se recomienda más bien tomar diclofenac potásico. Porque ese sería el diclofenac. Bueno, los fármacos pueden venir asociados o al sódico o potásico. ¿Eso es lo de tu pregunta? Claro, ¿por qué no lo pueden tomar los diabéticos? Claro, pero el potásico, ¿qué fue lo que me dijiste? El potásico, sí, recomendaron, o sea, recomiendan en vez del diclofenac común, el potásico para las personas diabéticas. Claro, porque el común sería el sódico, ¿sí? Viene con sodio. Entonces, en pacientes diabéticos o pacientes con restricción sódica, como por ejemplo en alguna patología cardiovascular, sería ideal tal vez dar el potásico, para no generar una sobrecarga de sodio. Claro. ¿Sí? Una sobrecarga de sodio en un paciente con patología cardiovascular, la diabetes es una patología con efectos cardiovasculares, puede generar una descompensación. Imagínense que estamos agregando mucho sodio, como si se comiera una picada enorme el paciente. Eso puede generar hipertensión arterial, descompensación, si tiene alguna cardiopatía como insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y si tiene hipertensión ¿sí? También. Claro. Puede empeorarse la situación. Ojo igual en el caso del potásico, porque si el paciente tiene alguna hiperpotasemia, le estamos dando potasio y no queremos darle más potasio. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Y el ketorolac profe, una consulta. Paren que están hablando dos, me parece. Sí. Yo termino de preguntar esto y ya la dejo a la compañera. Sí, no sé quién. El ketorolac en personas, en mujeres que están lactando, ¿es recomendable, no?
En general los AINES pueden usarse. La verdad, no recuerdo en este momento si puede generar algún efecto por su pasaje en leche materna, decís. Claro. Podría, la verdad te lo voy a buscar bien, porque no recuerdo en este momento cuál es el porcentaje de pasaje de placentario, no, por leche materna. Ah, ok. No, igualmente es una duda que me surgió a mí. Gracias. No, esta vez te lo respondo la próxima, el jueves que viene nos vemos. Sí, profe, yo le quería preguntar sobre el ketorolac. Cuando como dosis de rescate, más de 2 días, ¿también puede llegar a producir una insuficiencia renal o una Sí. ¿Más de 2 días por vía oral o por vía intravenosa? por vía intravenosa? Pregunta. Claro, y sí, podría generar alguno de estos efectos adversos. En ese caso, si es muy necesario usarlo, podría rotarse. En cuanto al tratamiento de dolor, podría rotarse a otro fármaco que calme el dolor, que sea analgésico, y si es muy necesario seguir con ketorolac, hay que dar algún protector gástrico para evitar estos efectos. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. Seguimos con la dipirona, muy usada en pediatría, por justamente su efecto antipirético característico que tiene. Obviamente en pediatría en forma de jarabe se administra. También puede administrarse en vía oral en comprimidos o intravenosa intramuscular. Y tiene efectos adversos propios, característicos, que es la agranulocitosis y el shock anafiláctico. ¿Saben agranulocitosis qué es? No. La granulocitosis, los granulocitos se le llaman a los neutrófilos, que son unas células del sistema inmune, ¿sí? Entonces, agranulocitosis se considera cuando hay menos de 500 de estas células, se considera agranulocitosis. Y esto puede generar unas infecciones oportunistas, porque no tenemos defensas, entonces podemos generar, va a haber infecciones que nos ataquen más fácil de esa forma, con la granulocitosis. Es un cuadro grave. No suele verse, al menos en Argentina, pero en otros países, por ejemplo Estados Unidos, fue retirado del mercado por estos dos efectos adversos porque se vio en grandes proporciones. Se relaciona más con la raza caucásica, por esto es que en Estados Unidos se vio mayor prevalencia y fue retirado del mercado. En Argentina no tiene tanta prevalencia este efecto, es infrecuente, entonces puede ser usado y es muy usado. Seguramente que le suena la dipirona. Sí. Paracetamol o acetaminofeno, es lo mismo, decirlo de las dos formas. Tiene acción analgésica y antipirética, pero no tiene actividad antiinflamatoria. ¿Sí? Recuerden que les dije que algunos no lo consideran un AINE, por esta razón. Carece de efectos adversos típicos de los AINES ácidos, como las gastrointestinales y cardiovasculares, y que habíamos hablado de a nivel del porque es usado en el dengue y a nivel de la antiagregación plaquetaria, porque justamente es básico y al no tener al no unirse a ciertas COX, no va a tener estos efectos gastrointestinales o de antiagregación plaquetaria. Tiene menores interacciones farmacológicas, por esta razón, porque es básico, es el distinto del grupo, pero hay que tener en cuenta que existe su intoxicación que genera insuficiencia hepática y renal. Es una intoxicación que puede ser grave, que puede generar la muerte, y obviamente cuando es administrado en dosis tóxicas o cuando un paciente lo consume junto con grandes cantidades de alcohol o en un paciente con alcoholismo crónico o que consume algún inductor enzimático, algún otro fármaco que sea inductor enzimático. Entonces, para tener en cuenta, fíjense que en adultos es de 7,5 gramos, que el blister que viene de 1 gramo traen 10 pastillas trae 10 pastillas, 10 comprimidos de 1 gramo. Entonces fíjense que con ese blister ya podría generar una intoxicación con paracetamol, es algo grave,
y es muy usado, no tanto tal vez en Argentina, pero en otros países para con fines autolíticos, con fines suicidas, principalmente en adolescentes. Pediátricos, la dosis tóxica es de 140 a 100 miligramos kilo. Bueno, ¿vamos bien? Sí, y por eso el manitol puede ser que sea un inhibidor, o sea, el antídoto para el paracetamol. No, el antídoto es N-acetilcisteína. Ah, sí. El manitol es un Acá diurético. sí. N-acetilcisteína es el antídoto para esta intoxicación. ¿Cómo se llama? Perdóname. Para que te lo escribo en el chat. Es El famoso N-acetilcisteína. CEMUC. Ah, Claro, sí. claro. Acá dice el teína, sí. Está bien, gracias. Ahí te lo Profe, mandé. se ve muchísimo el uso de paracetamol en traumatología, en los pacientes posquirúrgicos. Claro, sí. Sí, para los dolores articulares puede ser usado, obviamente, porque tiene efecto analgésico. Ahí mandé, la N-acetilcisteína es lo mismo que contiene la CEMUC. No se usa CEMUC para tratar la intoxicación, pero se usa el mismo principio activo, que es la N-acetilcisteína. Seguimos con los COX-IB. Estos también son medio distintos a todos los que veníamos viendo. ¿Por qué? Celecoxib o etoricoxib. Son inhibidores selectivos de la COX-2, los que habíamos visto antes eran o no selectivos o de la COX-1, y al no inhibir la COX-1 van a tener menos efectos adversos gastrointestinales, no van a presentarlos casi, como la hemorragia digestiva. Entonces, fue por esta razón que se sacaron al mercado, porque veían que los que inhiben a la COX-1 son los que generan más efectos gastrointestinales, entonces dijeron, bueno, para evitar esto, saquemos uno que inhibe a la COX-2. Y este no presenta los efectos, o sea, se cumplió la idea, pero se vio que tiene una mayor incidencia de eventos cardiovasculares, como por ejemplo IAM, ¿sí? Tromboembolismos o isquemias, y tienen, dentro del grupo de los AINE, esto ha hecho que genere un menor consumo, ¿sí? Que no se los use tanto por este efecto adverso que terminó siendo igual o peor que los gastrointestinales que se estaban evitando. Entonces, puede ser que no sea tan usado. En pacientes con patologías cardiovasculares no estarían indicados. Vemos acá el efecto de los COX-IB. Habíamos visto esta diapositiva ya con la fisiología, y después la volvimos a ver para ver el efecto de la aspirina, que es antiagregante plaquetario. Vamos a ver los COX-IB que hacen lo opuesto a la aspirina. La aspirina, ¿se acuerdan? Que inhibía al tromboxano y a la COX-1. Estos van a inhibir a la COX-2. Y esto va a generar un aumento del tromboxano con aumento de la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Y esto va a generar efectos protrombóticos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver los efectos adversos comunes a todos los AINES. Los trastornos gastrointestinales, obviamente, aclaro acá, los trastornos gastrointestinales, los COX-IB no los van a generar, pero el resto de los AINES sí los van a generar. ¿Cómo? ¿Cuáles son estos? Una gran variedad: dispepsia, pirosis, dolor abdominal, pudiendo generar erosiones y úlceras gastroduodenales. Que si se rompen estas úlceras gastroduodenales, van a generar hemorragia digestiva alta. Y algo importantísimo para tener en cuenta como efecto adverso en pacientes añosos que son muy consumidores de los AINES, pueden generar estos efectos adversos. Entonces, alertar y recomendar no su abuso, digamos, que no los consuman en forma como si no fueran nada. El asma sensible a la aspirina, sí, que les mencioné antes con los leucotrienos, insuficiencia renal aguda, ¿sí? ¿Se acuerdan que la prostaglandina E2 lo que hacía era mantener el flujo renal constante? Si sacamos a la prostaglandina E2, va a disminuir el filtrado glomerular, va a disminuir el flujo de sangre renal, entonces puede llegar a generar una insuficiencia renal aguda. Nefropatía por AINES, por su consumo crónico, también está asociado en pacientes añosos, que además ya tienen una disminución de la función renal. Si además consumen AINES
en exceso pueden llegar a generar una nefropatía por AINES. El paracetamol también los genera estos efectos. Hay un retraso del trabajo de parto. ¿Se acuerdan que vimos que justamente se usa los análogos de prostaglandinas para inducir el trabajo de parto? Si damos AINES que inhiben a las prostaglandinas, van a retrasar el trabajo de parto. Y el cierre prematuro del ductus arterioso, cuando son utilizados en el tercer trimestre del embarazo. ¿Sí? Esto puede afectar la circulación fetal. Vemos el porqué, ¿sí? Cuando bloqueamos esta función de la prostaglandina E2, puede generar, se van estas funciones protectoras gástricas, entonces puede generar las úlceras gastroduodenales. Sacamos la vasodilatación a nivel renal, entonces insuficiencia renal, retención de agua y sodio, con la consecuente hipertensión y edemas. Y ahí está la diapositiva que pensé que me la había olvidado. Con respecto a la aspirina, si nosotros bloqueamos bloqueamos estas prostaglandinas, va a aumentar la broncoconstricción y broncorrea generada por los leucotrienos, y esto puede generar asma sensible a aspirina, en pacientes susceptibles, y no en todos. Terminamos con los AINES. Vamos a hacer unos casos clínicos como para recordar un poquito lo que vimos. Caso clínico 1. Ingresa a la guardia un paciente de 52 años, consulta por haber presentado más temprano ese mismo día una deposición líquida de color oscuro y maloliente. En la anamnesis, el paciente refiere haber tomado ketorolac los últimos 10 días por un dolor de muelas. ¿Cuál es el mecanismo involucrado en el desarrollo de este efecto adverso? Fíjense, ¿qué es una deposición líquida de color oscuro y maloliente? ¿Cómo se la puede llamar a esta? ¿Me suena? Melena. Melena, muy bien, excelente. Entonces, si un paciente presenta melena, ¿qué nos podría estar diciendo? Que tiene un sangrado gastrointestinal. Excelente, perfecto. Y entonces, si tiene el sangrado gastrointestinal, y además nos dice que estuvo tomando ketorolac los últimos 10 días, ¿podemos asociar estas dos cosas? ¿Tiene algo que ver? Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Entonces, ¿cuánto podíamos tomar el ketorolac? Hasta 5 días bioral. 2 días entramos. Muy bien. 2 días endovenoso. Y 2 días endovenoso. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo involucrado del desarrollo de este efecto adverso? ¿Se acuerdan cuál era la que generaba una protección gástrica? ¿Qué prostaglandina era la que generaba la protección gástrica? La E2. La E2, muy bien. La E2 genera un aumento de la secreción de moco, disminución de la secreción de ácido y vasodilatación. Si bloqueamos esos 3 efectos, y encima con una potencia con la que bloquea el ketorolac, podemos tener efectos adversos, como úlceras y sangrados gástricos o gastroduodenales, con la melena, que va a hablar de una hemorragia digestiva alta. Muy bien. ¿Quedó claro? Sí. Pasamos al otro. Caso clínico 2. Paciente de 78 años con antecedentes de síndrome coronario agudo, hipertensión arterial, en tratamiento con atorvastatina, aspirina, clopidogrel, atenolol y enalapril. Debe ser operado de manera programada por una hernia inguinal. Cuando se interroga al paciente al ingresarlo para la cirugía, refiere que olvidó las indicaciones médicas y tomó la aspirina hasta el día previo. ¿Qué le decimos a este paciente? Que tiene que esperar unos días más. Muy bien, que se reprograma la cirugía, porque en esta situación, al ser una hernia inguinal, algo programado, y el paciente tomó la aspirina, no lo podemos operar en este momento, tiene que esperar. ¿Cuántos días antes tiene que dejar de...? 7 a 10. 4, una semana. Una semana. Una semana está bien. Entonces, avisarle que para la reprogramación no se olvide de dejar de tomarla a la aspirina. Caso clínico 3. Consulta en la guardia una paciente de 32 años con antecedente de gastritis erosiva por cefalea. Se diagnostica cefalea tensional.
¿Qué analgésico le indica a la paciente teniendo en cuenta sus antecedentes? Tiene cefalea, le tenemos que dar algo para el dolor de cabeza. ¿Qué le decimos? Paracetamol. Muy bien. No vi quién dijo paracetamol. Muy bien. ¿Por qué? Porque Es un no analgésico. hace falta el antiinflamatorio y porque también no hace daño al ácido gástrico. Muy bien, excelente. El paracetamol no tiene efecto a nivel de los, no va a tener los efectos adversos de trastornos gastrointestinales como sí los tiene los otros AINES ácidos. Muy bien. Pasamos a los glucocorticoides. ¿Alguna duda les quedó de AINES? No. Bueno, pasamos a los glucocorticoides. Vamos a ver algo de la fisiología, algo como para ver de qué estamos hablando, ¿sí? Se sintetizan los glucocorticoides a nivel de la zona fascicular en la glándula suprarrenal, que está acá en la corteza de la glándula suprarrenal, se sintetiza cortisol, y en otra parte de la corteza mineralocorticoides como la aldosterona, ¿sí? Es un eje endógeno, que está primero el hipotálamo, después la hipófisis y después la glándula suprarrenal, y esto va a ser un eje endocrino que se conecta, ¿sí? Se mandan señales, digamos, a nivel hormonal, con hormonas. ¿Cuáles son las hormonas? Estas. ¿Y cómo se sintetiza? ¿Cómo se estimula su síntesis? Con la ACTH, que es secretada por la hipófisis, y también aumenta su estímulo, el estrés psicológico y físico, hipoglucemia, hipotensión, hipovolemia, quemaduras, radiaciones y cirugías. Y todos estos factores van a aumentar la síntesis de cortisol, y la síntesis y la liberación de cortisol. Estos son algunos, no se mezclen con las moléculas. Va a estar la hidrocortisona, que la hidrocortisona la vamos a dar endógena para tener la misma función que el cortisol. Es exactamente lo mismo. Hay otros glucocorticoides como fluorocortisona, triamcinolona, dexametasona, betametasona, bueno, la aldosterona que habíamos mencionado, que no es glucocorticoide, es mineralocorticoide. Cortisona, prednisolona. ¿Les suenan estos nombres? Sí. Bueno, vemos acá la célula. Esta es la membrana, ¿sí? Esto es el extracelular e intracelular. Viene por acá la CBG, es la proteína que viaja unida a los glucocorticoides en la sangre. Se despega el S es de esteroide en inglés, ¿sí? Se despega el glucocorticoide, entra a la célula y se va a unir a su receptor, que es receptor de glucocorticoides, GR. Y se une al receptor, este receptor se trasloca al núcleo, viene y va a tener un efecto en los genes. Y va a terminar induciendo los genes, o sea, aumentando la expresión de los genes, o disminuyéndolo, generando represión de genes. ¿Esto para qué les muestro esta situación? Para que tengan en cuenta que los efectos de los glucocorticoides van a tener un tiempo en actuar, ¿sí? No es que damos el glucocorticoide y ya actúa, ¿sí? En el efecto glucocorticoide van a tener cierto tiempo. ¿Por qué? Porque lo damos, tiene que entrar a la célula, tiene que unirse al receptor, el receptor ir a actuar en el ADN sintetizar proteínas. Es un montón de tiempo, no va a ser instantáneo el efecto que tiene. ¿Vamos bien? Díganme cualquier cosa. Bueno. Vemos acá este cuadrito. Los compuestos, estos son algunos de los glucocorticoides. La potencia antiinflamatoria, ¿sí? Que van a tener los glucocorticoides. Fíjense la potencia de 1, que es el cortisol, que es el endógeno. Menos potencia tiene la cortisona, bastante más fluorocortisona, prednisona 4, 5. Betametasona y dexametasona tienen 25, un montón de potencia antiinflamatoria, ¿sí? La potencia para retener sodio, la potencia mineralocorticoide, ¿sí? Si retenemos sodio, ¿qué puede llegar a generar en el cuerpo? Se acumula sodio, y con el sodio se acumula agua. ¿Y qué puede generar eso? Edema. Edemas, muy bien, edemas. Entonces va a ser algo que no vamos a estar buscando, la potencia para retener sodio. Fíjense la fluorocortisona, la cantidad de potencia que tiene para esto, porque tiene un efecto mineralocorticoide muy importante, ¿sí? Estos, 0.
0,5, 0,8. La duración de acción de los que dice S es corta, short, 8 a 12 horas. La I, la de intermedia, 12 a 32 horas. Y la L de larga, 36 a 72 horas de acción, de duración de acción. ¿Sí? Y vamos a tener la dosis equivalente acá. ¿Para qué va a servir esta dosis equivalente? Por si viene un paciente y les dice que está con prednisona, por ejemplo, y quiere cambiar y le tienen que cambiar a triamcinolona, ¿cómo lo cambiamos? ¿Para qué vamos a usar eso? Para eso vamos a usar la tablita. Acá tengo un ejemplo para que practiquemos esta tablita. Un paciente está con 10 miligramos de prednisona y lo quiero pasar a betametasona. ¿Cómo hacemos esto? A ver, vamos a usar una regla de 3 simple. ¿Sí? Uy, ay no, uy. Ay, se me fue el mouse y les mostré el resultado. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a usar una regla de 3 simple. Ay, No lo vimos igual. No llegamos a verlo. Ah, bueno, mejor. Porque la ruedita del mouse muy sensible y se me pasó y se me fue directo. Vamos a usarlo. Ay, acá. Por la tablita vemos que la prednisona son 5 miligramos, van a ser los mismos que 0,75 de la betametasona. ¿Sí? Esto es dosis equivalente. 5 miligramos de prednisolona va a ser lo mismo que darle 0,75 de betametasona. ¿Sí? Entonces, por eso venimos acá y hacemos la regla de 3 simple. 5 miligramos de prednisona, rayita, son iguales a 0,75 de betametasona. Entonces, si la paciente está con 10 miligramos de prednisona, ¿cuánto le tengo que dar? ¿Cómo hacemos ahora? 10 por 0,75 dividido 5. ¿Vamos bien? ¿Quieren que repita? Sí, por favor. Sí, profe, por favor. Sí, por favor. Vamos a ver la dosis equivalente de la tablita. Esto no lo calculé yo, esto está en los libros, ¿sí? Lo sacamos de los libros. Vemos que la dosis equivalente es lo mismo que de 5 miligramos de una cosa que de 0,75 de la otra. ¿Por qué? Porque fíjense que esta es mucho más potente. Entonces vamos a, si yo le doy a la paciente 5 miligramos de prednisona, va a ser lo mismo que le dé 5 miligramos de prednisolona, porque tiene lo mismo, la misma dosis equivalente. Si le doy 5 miligramos de prednisona, va a ser lo mismo que le dé 4 miligramos de triamcinolona, ¿sí? Porque tienen, fíjense, 5 y 4 de dosis equivalente. En cambio, si le doy 5 miligramos de prednisona y quiero pasar a betametasona, vengo acá, me pico betametasona, listo, 0,75 miligramos. Va a ser lo mismo. Yo los quiero intercambiar, quiero de prednisona pasar a betametasona, no le puedo dar 5 miligramos de betametasona, porque eso va a ser muchísima potencia, muchísimos efectos adversos. Entonces tengo que mantener la misma dosis equivalente. Si estaba con 5 miligramos de prednisona, tengo que darle 0,75 miligramos de betametasona. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Segura? 1.5 de Claro, ahí 3.75 de betametasona sería. ¿Alguien quiere que lo explique de nuevo esto? Perdón, ¿qué 3,75, profe? Yo entendí mal. 1,5. 1,5 me da a mí, sí. 1,5, profe. 1,5 ese. A ver, voy a hacerlo por las dudas. Sería, tiene que ser 10 por 0,75. Sí, dividido 5. Dividido 5. Uy, sí. ¿Cómo me quedó ahí eso? Es 1,5. Uy, no, ¿qué tal? ¿Cómo me quedó ese número ahí feo? Vale que los pongo de nuevo porque no los quiero confundir. Los voy a escribir acá arriba. 1.5. Ahí está. Tacho. Bueno, tacho, saquen el 375, no sé qué hice para hacer esa cuenta. Es 10 por 0,75 dividido 5, 1,5. Perdón, que no sé qué hice para hacer esa cuenta. Bueno, el doble.
¿Se entendió bien cómo es la dosis equivalente? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo puede volver a explicar? Habla Valeria. Por última vez, por favor. Sí, sí, no pasa nada. Profe, Vamos a- una pregunta. Sí. ¿El 10 miligramos de dónde sale? Ahí yo me perdí un poco ahí. La paciente está con 10 miligramos. Sí. Ah, esa es la indicación. Claro. Está bien, listo. Ujú. Dale, Los gracias. 10 miligramos son de la paciente que viene con esa dosis de tratamiento, para el tratamiento que sea. Bueno, le explico de nuevo a Valeria. La dosis equivalente. ¿Para qué nos va a servir la dosis equivalente? Para decir, si yo quiero pasar de un tipo de glucocorticoide a otro, no va a ser la misma dosis. Tengo que darle distinta dosis. ¿Por qué? Porque fíjate que la potencia antiinflamatoria es distinta. Entonces tengo que darle distinta dosis. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, si yo quiero pasarle, en el ejemplo está de la prednisona, que tiene una potencia de 4, fíjate, y la dosis equivalente es de 5, va a ser lo mismo que de 0,75 de betametasona. Lo usamos con otro, si querés. Si venía alguien con cortisona, 25 miligramos de cortisona, Sí. yo le quiero cambiar de cortisona a prednisona, fíjate de cortisona. Venía un paciente y dice, yo estoy tomando 25 miligramos de cortisona, Sí. pero quiero pasar a prednisona. ¿Cuánto le tengo que dar? Fíjate, venía tomando 25. Sí. Yo quiero pasar a prednisona. ¿Cuánto le tengo que dar de prednisona? Fíjate que 5. está en la tabla. 5, muy bien. Sí. Entonces ahí es fácil porque está en la tablita. Sí, sí. Pero si la paciente viene y dice, yo estoy con 10 miligramos de prednisona, acá en la tablita me aparece 5, entonces tengo que calcularlo a eso, con la regla de 3 simple. Sí. Como lo calculo diciendo, 5 de prednisona son lo mismo que 0,75 de betametasona. Eso me lo dice la tablita. Sí. Entonces, si son lo mismo, yo digo, si 5 miligramos de prednisona son lo mismo que 0,75 miligramos de betametasona, 10 miligramos de prednisona, que era lo que estaba tomando ella, ¿cuánto me da? 1,5. Sí. ¿Se entendió Bueno. esto? Sí, sí, sí. ¿Segura? Sí, sí, profe, sí. Bueno. Con la práctica igual va saliendo. Anto, Sí. nos quedan más o menos 7 minutitos y Sí, cualquier cosa después retomaríamos si se llega, bueno, igual tenemos que saludarnos, ¿no? Retomaríamos la próxima un poquito de lo que Dale. falte aclarar. Lo que falte, sí, sí. Sí, yo igual les voy a mandar la clase, así que no hay problema. Ah, bueno, está bien, así la tienen. Acuérdense que esto no era el resultado, que yo me equivoqué, que era 1,5, pero bueno, eso lo cambio. Perfecto. Seguimos. Seguimos para ver la farmacocinética. Uy, no sé cómo eliminar el... Perdón, ¿eh? Vamos a ver la farmacocinética en general de todos los glucocorticoides. ¿Cómo va a ser la farmacocinética? Pueden darse por muchas vías, fíjense, intravenosa, intramuscular, dérmica, gotas oftálmicas, inhalatoria, vía oral, dependiendo de la patología que queramos tratar. Si queremos tratar asma, vamos a elegir en lo ideal inhalatoria. Si queremos tratar alguna patología oftálmica, vamos a dar por gotas oftálmicas. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides tienen una gran distribución en el cuerpo, entonces vamos a intentar acortarlo y darlo directamente donde quiero que actúe. ¿Para qué? Para ahorrarme los efectos adversos que no quiero. Y si yo lo doy directamente en el pulmón, voy a tener los efectos en el pulmón para el asma, que son los que quiero, pero no voy a tener efectos en ningún otro lado, que son los no deseados, ¿sí? Los efectos adversos. Y tienen múltiples vías de administración porque son muy lipofílicos, entonces va a ser muy fácil poder administrarlos por muchas vías. Distribución va a ir por la CBG, ¿se acuerdan que vimos en el dibujito? Va a ir unido, es una proteína de unión, globulina de unión a corticoides, puede unirse a la albúmina o puede viajar libre. El metabolismo va a ser hepático, con oxidorreducción y conjugación. Son dos, si se acuerdan de la primera clase, oxidorreducción era de fase 1 y conjugación era de fase 2. Eso es el metabolismo. Hay dos características que son las prodrogas, que es la prednisona, que se transforma a prednisolona. ¿Sí? La prednisona no actúa en sí,
pero cuando le damos prednisona va a ir al hígado, se va a transformar, y se va a transformar en prednisolona. Y la que me genere el efecto va a ser la prednisolona. Por otro lado, la metilprednisona va a metabolizarse a metilprednisolona. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las prodrogas? ¿Esto lo recuerdan? Sí, profe. Y la eliminación por vía renal. Los efectos farmacológicos, los efectos por los que vamos a dar los glucocorticoides va a ser como antiinflamatorios, como antialérgicos y como inmunosupresores. Son muy potentes como antiinflamatorios, son mucho más potentes que los AINES, ¿sí? También tienen efectos antialérgicos e inmunosupresores, dependiendo qué patología querramos tratar. Fíjense la cantidad de indicaciones que tienen, y tienen muchas más: insuficiencia suprarrenal, asma, artritis reumatoide, lupus, linfoma no Hodgkin, rechazo de trasplantes, conjuntivitis, enfermedad inflamatoria intestinal, rinitis alérgica, esclerosis múltiple, dermatitis atópica, maduración del surfactante pulmonar. Un montón de patologías van a usar glucocorticoides como tratamiento, así que se pueden imaginar lo muy usados que van a ser en muchas especialidades que haya. Efectos adversos. Los efectos adversos son comunes a todos los corticoides, y todos van a tenerlos. Dependiendo la vía y el tiempo de administración, van a ser más frecuentes unos u otros, ¿sí? Si lo damos como por una vía sistémica, ¿sí? Como por ejemplo vía intravenosa, o por ejemplo vía oral, va a desparramarse por todo el cuerpo el glucocorticoide, entonces va a generar muchos más efectos que si lo damos por gotitas oftálmicas o por vía inhalatoria para el asma. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El tiempo también es importante para la administración. ¿Cuánto tiempo damos en la administración? ¿Sí? Si hacemos un tratamiento prolongado o de unos días nada más. ¿Se entiende? Sí, profe. Seguimos. Vamos a ver cuáles son estos efectos adversos. Síndrome de Cushing, ¿sí? Muy probablemente lo vean, lo hayan visto o les hayan referido. Fíjense, esta paciente tiene la cara característica de luna llena, así con aumento de la grasa a nivel de los cachetes, digamos. Uy, ahí se me fue. A nivel supraclavicular, también la jiba, lo característico acá. Fíjense, joroba de búfalo, que acá fíjense que está el dibujito relacionado a todos los efectos que podrían generar los glucocorticoides. Las estrías a nivel de la piel, ¿sí? Porque aumenta el catabolismo proteico, entonces van a generar estrías en la piel. La acantosis nigricans, esto que parece como si fuera mugre, no es mugre, es acantosis nigricans y se produce por la insulinoresistencia, ¿sí? En pacientes diabéticos tipo 2 podemos ver esto también, ¿sí? Es acantosis nigricans, se llama. Otro de los efectos a nivel, bueno, que justo les mencioné, acantosis nigricans, va a ser la aumento de gluconeogénesis, disminución de la captación periférica de la glucosa, y esto va a resultar en insulinoresistencia, ¿sí? Un paciente diabético va a empeorarle la diabetes. Un paciente que no es diabético, pero que estaba ahí nomás, que tenía algunos factores de riesgo, podemos llegar a desencadenarle diabetes. Y entonces, para tener en cuenta. Obviamente que si el paciente diabético tiene que sí o sí tomar glucocorticoides por alguna patología que lo necesite, vamos a tener que modificarle el tratamiento, tal vez aumentar la dosis de insulina, o si estaba con hipoglucemiantes orales, pasarles a insulina, eso vamos a ir viendo, ¿sí? Pero importante la insulinoresistencia que generan. A nivel del tejido adiposo, fíjense, es característica esta conformación corporal con aumento de la adiposidad a nivel central, ¿sí? La obesidad central se llama, porque genera lipogénesis, aumento de la síntesis de ácidos grasos en la parte de la grasa abdominal, pero lipólisis con adelgazamiento de los miembros, ¿sí? Y usa el glicerol para generar glucosa. Obesidad androide se llama esto, ¿sí? Que se ubica en la parte central con miembros adelgazados. ¿Vamos bien? Perdón, ¿cómo se llama? Dijo, perdón. Sí, profe.
obesidad androide o obesidad central? Ah, perfecto, gracias. Bueno, Antonella, vamos a tener que darle paso a la otra docente, así que vamos a dejar acá para la próxima clase. ¿Qué le recomendarías a los chicos? ¿Qué faltaría hacer? Bueno, que repasen, que vean ahora los efectos adversos de los, que sigan terminando de ver los efectos adversos de los, paren que les dejo de compartir. Los efectos adversos de los glucocorticoides son muy importantes para tener en cuenta porque eso les va a poder marcar un montón de posibles cosas que puedan llegar a ver en la práctica. Fíjense que al final de las diapositivas les dejé unos ejercicios como para que puedan hacer. Y también los usos de los glucocorticoides, para qué se usan en algunas patologías que pueden llegar a ser muy prevalentes. En el último ejercicio les dejé algo de una paciente con asma, y cómo practicar eso que hicimos con la regla de 3 simple, de cómo pasar de una dosis a la otra. Ok, profe. Bueno, entonces los saludamos. Dale. Le mandamos un fuerte abrazo a todos para que se cuiden. Y bueno, nos vemos la próxima. ¿Sí? Vale. Sí. Igual, Nos vemos. suerte. Gracias. Nos vemos. Chao. Besos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao.